Y el tema de hoy, segundo domingo de Adviento, es el tema de la conversión. Y por eso la primera lectura de Isaías nos invita a preparar un camino al Señor. Preparar el camino. Prepararlo todo. Y la mejor preparación es un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón renovado, un corazón convertido, un corazón con ganas de Dios. Y nosotros pues damos el paso a la conversión, pero es el Espíritu el que nos empuja a ello, y es la misericordia de Dios la que respalda cualquier proceso de conversión humana. Por eso decíamos en el Salmo: muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Todos. Y luego, hermanos, en la lectura de la carta, de la segunda carta del apóstol San Pedro, escuchamos que Dios no quiere que nos perdamos, que Dios nos invita a la conversión, que Dios quiere nuestro cambio. Dice la palabra: tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos accedan a la conversión. Y luego en el Evangelio, fíjense que todas las lecturas tienen esa misma nuez, ese mismo núcleo, esa misma idea fundamental. Y luego en el Evangelio de Marcos dice el texto que se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Así que este domingo el Señor nos hace un llamado a la conversión. Ahora bien, tal vez nosotros pensamos que el delincuente, ese que está en la esquina esperando a quien le roba el celular, ese es el que necesita conversión. O ese señor, esa señora que no cuida de sus hijos, que está siempre en la calle con uno u otro, ese es el que necesita conversión. Y ese que dispara a granel, ese es el que necesita conversión. Y realmente, hermanos, todos necesitamos conversión. Todos necesitamos algo que cambiar en la vida, todos. Y entonces, hermanos, tal vez alguno diga: bueno, pero yo ¿qué cambio? Le voy a ayudar. Y me voy a ayudar porque también es para mí. Primero, una vida más orante, que le devuelva a Dios el lugar que le corresponde. ¿Por qué? Porque en realidad oramos muy poco. Necesitamos más oración. San Juan de la Cruz decía: en lo que concierne a Dios nunca es suficiente. ¿Cómo? Nunca es suficiente. Y no te estoy diciendo que te vuelvas obsesivo ni que te fanatices, no. Porque cualquier fanatismo y cualquier obsesión es enfermiza. Y Dios no nos quiere enfermos, nos quiere sanos. Pero sí necesitamos más oración. Y más oración en la mañana, cuando despertamos. Y más oración al final del día, cuando nos vamos a acostar y agradecemos lo vivido y hacemos un recuento de lo que sucedió durante el día y agradecemos todas las bendiciones recibidas y pedimos perdón por todos los errores cometidos. Y más oración, tal vez un ratico antes de empezar la Eucaristía, que no lleguemos a raya y que podamos ir allá al gritadero, al lloradero, esa nave, esa última nave de mi izquierda, yo la llamo así, el lloradero, el gritadero, porque ahí está el Santísimo esperando por nosotros,
para que nos desahoguemos con Él, para que hablemos con Él, para que le contemos nuestras cuitas. ¿Para qué se las vamos a contar al del taxi? ¿Para qué se las vamos a contar al de la peluquería? Si aquí está, y no tengo nada en contra de los taxistas ni de los peluqueros. No, maravilloso. Pero es que uno no se desahoga con el taxista ni con el peluquero, sabiendo que tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores esperándonos en el sagrario, expuesto en la custodia. ¿Cómo no llegar un ratico antes para desahogarnos con Él? ¿Cómo no quedarnos un ratico después de la Eucaristía para conversar con Él? Por supuesto que nos hace falta más oración. Y ojalá, si usted es vecino de la parroquia, no se pierda la misa diaria, que no hay una oración más grande que la Eucaristía. No se pierda la misa diaria. Tan bueno que es orar. Y sobre todo, hermanos, cambiar el rezo por la oración. Porque tal vez usted despierta y reza un Padre Nuestro y 2 Ave Marías. No, ore, hable con el Señor. Cuando usted despierte, lo primero que debe pedir es Espíritu. Y repetidamente dígale al Padre Eterno y a su Hijo Jesucristo: dame el Espíritu Santo para este día. Que el Espíritu Santo sea la luz que yo necesito para poder disipar todas las oscuridades, los nubarrones y las tinieblas que me pueda encontrar durante todo este día. Y luego agradecer por Jesús, porque no nos ha pasado nada más grande que Jesucristo. Y decirle al Padre Eterno: Padre Eterno, gracias por Jesús. Gracias por el Señor de señores, gracias por Jesús mi buen pastor, gracias por Jesús mi luz, gracias por Jesús mi agua bendita, gracias por Jesús mi vid verdadera, gracias por Jesús mi pan que alimenta el alma, gracias por Jesús. Y después, Señor, dame una palabra para este día, necesito una palabra. Y coja los textos del día y léalos, o vaya a algún canal católico y reciba los textos del día. Usted necesita esa palabra. Todos los días pídale a Dios una palabra, y una palabra que lo sostenga, para que cuando el río se desborde, para que cuando caiga la lluvia, para que cuando soplen los vientos, su casa esté firme y no se venga abajo. No le pida a Dios que el río no se desborde. De todas maneras se puede desbordar. No le pida a Dios que no llueva y que no se inunde la casa. De todas maneras tiene que llover. No le pida a Dios que no sople el viento. De todas maneras va a soplar. Pídale a Dios una palabra para que cuando el viento reciamente esté soplando, la lluvia esté cayendo a granel y los ríos se salgan de su cauce, usted tenga una palabra para sostenerse, una palabra que le dé firmeza, una palabra que no eche abajo la casa que usted ha construido, la casa espiritual. Nos hace falta más oración. Pedro, entonces, ¿de qué tengo que convertirme? De esa tibieza orante a una oración ferviente. De eso. Segundo, ¿de qué más nos tenemos que convertir? Pues no hemos matado ni le hemos robado a nadie, seguramente, pero nos tenemos que convertir para ser más humildes. Y tres caminos muy fuertes en relación a la humildad. El primero, que usted sea capaz de aceptar a los suyos tal como son. Eso es humildad. Porque cuando uno es muy creído, quiere que todo el mundo sea como uno es. Y cuando uno es muy creído, quiere que todo el mundo haga las cosas como uno las hace. Y cuando uno es muy creído, quiere que todo el mundo piense como uno piensa. Y cuando uno es muy creído, quiere que uno crea, que la gente crea como uno cree. Nos tenemos que convertir de eso, porque nadie es la regla, nadie lo es, nadie es la regla. Y nos convertimos en humildad cuando aceptamos que el otro sea lo que es. Y no solo eso, cuando somos capaces de pedir perdón si nos hemos equivocado. Y no solo eso, cuando somos capaces de reconocer nuestros errores y perdonar los errores de los demás. Sí necesitamos conversión, claro.
Yo primero, usted después, pero todos lo necesitamos. Necesitamos ser más humildes. Tercero, ¿de qué más nos tenemos que convertir? De ser más justos con aquel al que le han negado todos sus derechos. Vean, muchachos, pónganle cuidado a esto. Hay personas que usted y yo conocemos a las que les han negado todos sus derechos. La señora que se para en la puerta de la iglesia, el que cuida el carro, que no es el más educado, ese, el que toca la puerta de tu casa y que siempre la toca en el momento menos que oportuno, ese. Nos tenemos que convertir de eso. Que el otro no se nos vuelva un problema, y sobre todo si es un necesitado. Que el otro no se nos vuelva un inconveniente ni un inoportuno, y sobre todo si es un necesitado. Porque se van volviendo conchudos, sí. Porque son inoportunos, sí. Porque son maleducados, sí. Porque no huelen tan rico como yo huelo, sí. Sí. Y nos tenemos que convertir de eso. De devolverle los derechos a aquel que nunca los ha tenido. De visibilizar al más necesitado. De no volver paisaje o problema al que toca nuestra puerta. De eso nos tenemos que convertir. Porque crean, muchachos, que es mejor estar a este lado de la puerta. Es mejor. Es mejor estar de la puerta para adentro que de la puerta para afuera. Es mejor estar de la puerta para adentro, abrir y dar, que no de la puerta para afuera, tocar y pedir. Claro que es mejor. Y créame que usted es un bendecido si está de la puerta para adentro. Y crea que tiene una responsabilidad muy grande con el que está de la puerta para afuera. Y de eso nos tenemos que convertir. Cuarto, nos tenemos que convertir de la impulsividad egoísta, altanera, agresiva, grosera que muchas veces tenemos y dejar que nos empuje el Espíritu Santo. Diga después de mí: Espíritu Santo, empújame. Porque ¿qué es lo que nos empuja? El instinto, la reacción, la grosería, lo primario, lo brusco y lo tosco que somos. Eso es lo que nos empuja todo el día. Y convertirse es decir, vea, de ahora en adelante voy a contar hasta 10 y voy a respirar profundo antes de responder. Y voy a pedirle al Espíritu Santo que lo que yo responda sea lo que Él me diga que tengo que responder, que sea el que empuje mis palabras y que no sean mis instintos, mi egoísmo, mis reacciones las que empujen mis palabras. De eso nos tenemos que convertir. Qué rico que todos aprendiéramos a contar hasta 10 antes de responder, o antes de hablar, o antes de tomar una decisión, o antes de actuar. Y que fuéramos capaces de respirar profundo y decirle al Espíritu Santo mientras contamos hasta 10: Espíritu Santo, que no sean mis instintos, mis impulsos y mi grosería la que responda, que seas tú el que respondas por mí. De eso nos tenemos que convertir. Y no hay que ser un asesino ni un ladrón. ¿De qué más nos tenemos que convertir? De ponerle cuidado al rumbo de nuestra vida. Muchachos, yo no sé, pero esto lo tenemos que hacer juntos. Y es preguntarnos frecuentemente para dónde vamos. Claro. Yo para dónde voy con toda esta grosería, con todo este miedo, con todas estas inseguridades, con toda esta indiferencia, con todos estos malos recuerdos, con todas estas culpas, con todos estos apegos enfermizos, con toda esta neciadera, con toda esta lidia que estoy dando. ¿Para dónde voy? Y eso nos lo tenemos que preguntar permanentemente. ¿Para dónde vamos?
Porque de repente uno cree que para donde va muy bien y como va muy bien. ¡Ey, pilas! Que eso es muy peligroso. Y lo estoy diciendo también para mí. Porque uno muchas veces cree que como va muy bien y que para donde va es. Y puede que como vaya no vaya tan bien y para donde va no es. Y eso hay que revisarlo permanentemente. Que tiene moza cree que para donde va bien. Y el que fuma marihuana todos los días cree que va muy bien. Porque el problema de hoy es que todos aprendimos a decir, no pasa nada. ¿Cómo es que decimos? No pasa nada. Y no pasa nada, es cierto. ¿Y saben por qué no pasa nada, muchachos? Porque el mal no tiene afán con uno. Tengan la certeza que el mal no tiene afán ni con usted ni conmigo. Él va poniendo cascaritas. Él va poniendo cascaritas. Y uno va cayendo lentamente. Y el mal no tiene afán. Y todo comenzó con una salidita. Pero es que era un café el que nos queríamos tomar, no pasa nada. Pero es que salimos a almorzar, no pasa nada. Pero es que nos tomamos 2 cervezas, no pasa nada. Y el mal no tiene afán. ¿Qué afán va a tener? Si lo tiene a usted ahí a los pies y él va trabajando lentamente hasta que un día usted se da cuenta y usted dice, ¿yo qué hice con mi vida? ¿Yo qué hice con mi salud? ¿Yo qué hice con mi seguridad? ¿Yo qué hice con mis hijos? ¿Yo qué hice con mi familia? ¿Yo qué hice con mi hogar? ¿Yo qué hice con mis planes, mis proyectos y mis sueños? ¿Yo qué hice? Yo perdí el rumbo hace mucho rato. Y hay muchas personas que en confesión lo dicen: Padre, hace mucho rato perdí el rumbo. Y perdiste el rumbo y el problema es que nunca revisaste para dónde ibas. Y claro, cuando pierdes el rumbo, el problema es encuentre el rumbo. Porque si lo perdió hace rato, no crea que lo va a encontrar en 2 segundos. Uno no se enferma en media hora y se alivia en media hora. Uno necesita mucho rato para enfermarse y también necesita mucho rato para aliviarse. ¿Estoy muy peleador hoy o qué? No, pues es que a ustedes también hay que echarles cantaleta de vez en cuando. Muchachos, revisemos permanentemente el rumbo. No, que yo todos los días saco un billetico del cajón de mi jefe y no pasa. Tranquilo, que es que el mal no tiene afán. Cualquier día le suman todo eso que usted ha sacado y se queda sin empleo y con una hoja de vida perversa. En la vida hay que revisar cómo vamos y para dónde vamos. ¿Qué dije? ¿Cómo vamos? Eso es conversión. 6, convertirse es volverse inconforme con respecto a lo espiritual. Por favor, vuélvanse inconformes en lo que concierne a lo espiritual. Quieran todos los días más. Uno le pregunta a una persona: ¿usted va a misa los domingos? Sí, sí, padre, de vez en cuando. No, que si usted va a la Eucaristía los domingos. Y nos conformamos con tan poquito. Que así fuera con lo material. Pero con lo material no. Todos los días queremos más y más y más. Y ojalá así como queremos más y más en lo material, quisiéramos todos los días más y más en lo espiritual. Y usted hace obras de caridad de vez en cuando. Y usted reza a veces. No, ni a veces ni de vez en cuando. Acuérdese lo que dice la palabra: porque no eres frío y caliente y eres tibio, estoy que te vomito. Está en el libro del Apocalipsis, Claudia. Porque no eres ni frío ni caliente y eres tibio, estoy que te arrojo de mi boca. Porque ¿para qué sirve el agua tibia? Para vomitar. Y cuando uno es tibio, lo vomitan. O somos. Y yo creo, hermanos, que nos falta más. Nos falta más. Y ojalá todos los días seamos inconformes y queramos más de Dios y busquemos más de Dios y nos enamoremos más de Dios. Al fin y al cabo todo pasa y lo único que queda es Dios. Alabado sea Jesucristo.
Y finalmente, 7, ¿de qué nos tenemos que convertir? ¿De no volver a hacer nada malo? No. Nos tenemos que convertir, no de no volver a hacer nada malo. ¿Saben por qué? Porque a nosotros no nos mandaron a que no hiciéramos nada malo, a nosotros nos mandaron a que hiciéramos muchas cosas buenas. El problema no es que usted no hace nada malo. No se llene la boca diciendo es que yo no hago nada malo, porque yo conozco mucho Aragán en la casa que no hace nada malo, pero tampoco hace nada bueno. Y aquí el problema no es que usted no haga nada malo, el problema que a usted lo mandaron fue a que hiciera muchas cosas buenas, a que diera frutos y frutos de vida eterna. A Dios la honra y la gloria por los siglos de los siglos.